Pues buenas tardes aquí en España, buenos días en varios de los países de América Latina. Es un placer estar con vosotros iniciando estas meditaciones de verano en España o de invierno, ¿no? Según en qué país. Y vamos a empezar con una meditación deconstructiva. Ya sabéis que se considera que existen tres tipos de meditaciones: las atencionales, donde está mindfulness; las generativas, que intentan eh, generar, desarrollar habilidades que la mente no tiene o tiene de forma insuficiente, como compasión, aceptación, ecuanimidad. Y habría un tercer grupo, que son las deconstructivas, que lo que pretenden es percibir cómo es la mente, percibir el yo de una forma más fiable, no distorsionada. Y esta meditación es una meditación sencilla, pero de las deconstructivas. Entonces, va a durar media hora, como van a durar todas las meditaciones, y luego tendremos 10-15 minutos si alguien quiere hacer alguna pregunta, que os invitaré a que la hagáis más por el chat para poder hacerla y contestarla más rápidamente. Entonces os invito a que adoptéis la postura de meditación a la que estéis acostumbrados. Llevamos la atención a la respiración durante unos segundos para calmar, estabilizar la mente. Y empezaremos a observar los objetos que hay en la mente. La práctica se titula así: ¿qué hay en la mente? Lo que vamos es a intentar entender la anatomía, la estructura de la mente. Se considera que en la mente hay cuatro objetos básicos que son el motivo de observación, de atención. El primero de ellos son las sensaciones. Habría sensaciones, por un lado, corporales, y por otro lado, las sensaciones de los cinco sentidos. Generalmente en las tradiciones meditativas, el primer objeto de atención suelen ser las sensaciones, porque su capacidad de atracción, aunque es elevada, es menos que otros objetos, como los pensamientos o las emociones. Para llevar la atención a las sensaciones corporales, percibimos el cuerpo en su conjunto, de cabeza a pies, como haríamos en un body scan. De hecho, es lo que hacemos en el body scan, en el escaneo corporal: percibir las sensaciones del cuerpo. Si hacemos así, la emoción que destaca dentro de las sensaciones corporales, la que más destaca, es el dolor. Es una sensación que tiene una función adaptativa y por eso la mente la percibe de una forma mucho más intensa. Observamos si existe o no dolor en alguna parte del cuerpo. Percibiríamos como ese dolor, como cualquier otra sensación, como cualquier otro objeto mental, está cambiando continuamente. La intensidad se modifica, quizás la localización también. Uno de los aspectos deconstructivos es percibir esa impermanencia en cualquier objeto, en este caso en la sensación corporal de dolor. Otras sensaciones con cierto tinte desagradable serían, por ejemplo, el escozor. Observamos si percibimos esa sensación de escozor o no. Otras sensaciones serían hormigueo, esa sensación de acartonamiento. Eso le ocurre cuando llevamos ya un rato meditando, por ejemplo, en las piernas. Y otra sensación de cierto tono desagradable es el picor. Percibimos si hay alguna sensación de este tipo, y todo ello lo observamos
como un testigo, como un notario. Es decir, sin apego ni rechazo, sin juzgarlo, simplemente observamos si está o no está, pero no sentimos que es mejor que esté o que no esté. Simplemente tomamos nota. Percibiríamos también otras sensaciones corporales más neutras, como por ejemplo la temperatura. Podemos percibir que hay más calor o más frío en alguna parte del cuerpo. Por ejemplo, el peso. Podemos notar el peso del cuerpo en los glúteos. Si estamos sentados en silla, también notaríamos el peso en las piernas, en los pies. Otras sensaciones como vibración y, por supuesto, latido, la sensación de pulso. Se puede percibir cuando llevamos cierto tiempo meditando en muchas partes del cuerpo. Y luego una sensación de no percibir nada. Cuando uno empieza a meditar, en más de la mitad del cuerpo no percibe ninguna sensación especial. Eso es normal y no afecta la calidad de la meditación. Porque lo importante es si podemos poner la atención o no a esa parte del cuerpo, pero lo que percibamos es indiferente. No es mejor percibir que no percibir. Simplemente llevamos la atención. Junto a las sensaciones corporales estarían las sensaciones de los 5 sentidos. Todo eso lo vamos a percibir simultáneamente como todos los demás objetos. Con los ojos cerrados, como se recomienda la meditación, sobre todo cuando uno está empezando, porque la vista es el sentido que más nos atrapa. Cuando uno lleva más tiempo meditando, puede hacer meditaciones con ojos abiertos o semiabiertos, pero inicialmente se recomienda que sea con los ojos cerrados. Con los ojos cerrados, el sentido que predomina es el oído. Nota, percibir las sensaciones auditivas, los sonidos. Notáis que los sonidos están en todas partes, ¿no? Nos rodean por todas partes. Y los naturales son impermanentes, es decir, aparecen y desaparecen. El sonido ha sido siempre un objeto de meditación muy querido por los meditadores, sobre todo en meditaciones deconstructivas, porque aunque inicialmente parece que están fuera de nosotros, con el tiempo uno percibe que no está tan claro si está fuera o dentro, o fuera y dentro, etc. Junto a los sonidos estarían las sensaciones olfativas. Percibimos lo que percibe el olfato, olores. El olfato no está muy desarrollado en el ser humano, por eso generalmente no percibimos nada, pero es un sentido muy primitivo, muy intenso. Por eso se utiliza incienso y otro tipo de objetos en la meditación, porque sobre todo al principio facilita ese proceso de la meditación. Pero generalmente no vamos a percibir nada. Serían las sensaciones del gusto. Generalmente en la meditación tampoco vamos a percibir nada más allá de un post-gusto de si hemos tomado algo, un café, la comida. Estarían las sensaciones táctiles. Podemos percibir el contacto del cuerpo con la ropa, por ejemplo. Contacto del cuerpo con la silla o con el suelo. Y más sutil, pero también posible, podríamos percibir el contacto del cuerpo con el aire. Por último, a nivel visual, aunque tengamos los ojos cerrados, somos capaces de percibir si hay luz o no a través de los párpados. Todo eso se está percibiendo y es el primero de los objetos mentales, las sensaciones.
Segundo objeto mental son los pensamientos. Pensamientos hay de dos tipos, hay verbales en forma de frases, en forma de palabras. Mañana tengo que ir al médico. Estos son los más obvios, los más intensos. Se habla de que podemos tener 20, 40.000 pensamientos al día. Pero también estarían los pensamientos visuales, en forma de imágenes. Hay personas que utilizan más las imágenes que los pensamientos verbales. La mayor parte de nosotros somos más verbales. Las imágenes pueden ser estructuradas, como una foto. Me puedo ver con mi hijo paseando por el parque. O como un vídeo, veo la evolución, ¿no?, de ese paseo por el parque, veo cómo me voy moviendo, etcétera. Y estos pensamientos visuales suelen ir disminuyendo con la práctica, igual que los verbales. Y los que más tardan en desaparecer son pensamientos visuales no estructurados, en forma de manchas, de colores. Pueden tardar más tiempo en desaparecer. Bueno, esos pensamientos verbales forman lo que se ha llamado el diálogo interno, que es la característica principal de la mente en modo hacer. La práctica de la meditación, que nos lleva progresivamente a la mente en modo ser, hace que ese diálogo interno vaya diluyéndose, vaya disminuyendo, haya menos pensamientos, haya más huecos entre pensamientos. Y además esos pensamientos, aunque aparezcan, no nos los creamos, no nos identificamos tanto. Una de las medidas del proceso de meditación es que va disminuyendo esa cháchara, esa voz, ese diálogo interno, ese monoloco. El tercer objeto mental serían las emociones. Las emociones van ligadas a los pensamientos. Puede haber un pensamiento sin una emoción, un pensamiento neutro, tipo mañana es jueves. Pero muchas veces los pensamientos van ligados a una emoción de tono agradable o desagradable. Si pienso, mi padre no me ha querido nunca, aparece una emoción asociada de tristeza o de lo que sea. Las emociones tienen un gran poder adictivo, igual que los pensamientos. Se dice que más aún todavía. Y durante la práctica de la meditación, como va disminuyendo el diálogo interno, también van disminuyendo las emociones. La práctica lo que hace es generar una especie de emoción de paz, de bienestar. Eso suele ser también una de las marcas de la meditación. Esa sensación de paz, de bienestar, sin causa externa, es una paz interna, sustancial. Las emociones serán el tercer objeto mental y el cuarto objeto serían los impulsos. Los impulsos sería el deseo de moverse, el deseo de actuar. Se ha dicho que el impulso es la expresión del yo. El yo siempre quiere algo y el impulso a actuar es la expresión. En algunas tradiciones, como el Zen, se recomienda una inmovilidad absoluta para poder percibir bien el impulso. En la meditación van a aparecer impulsos de movernos, de tragar saliva, de toser, de parpadear, etcétera. Siempre antes de que uno se mueva, aparece el impulso en la mente. Aparece el deseo de moverse. Uno puede elegir moverse o no, pero lo que se recomienda siempre es que uno sea consciente del impulso y que si se mueve, lo haga de forma consciente, sabiendo que está moviéndose, que no sea algo automático. Esos son los cuatro objetos mentales que están siempre en todo ser humano y en todo momento. Y
Hay algo, la práctica de la meditación consiste en una especie de decisión. Hay algo que se despega de esos objetos mentales y que los observa. Fijaos que la práctica de la meditación atencional consiste en eso. Alguien que no medita es los objetos mentales, es sus pensamientos y emociones, y por tanto, si son agradables está contento, si son desagradables está triste. Pero la práctica de meditación lo que permite es generar esa decisión. Es decir, algo, un testigo, un observador, que a cierta distancia puede observar eso. Percibir ese testigo, percibir eso que observa. Eso que observa no es lo observado, no es pensamientos y emociones. Cuanto más intensamente percibamos lo que observa el testigo, menos fuerza tienen los objetos mentales. De hecho, la práctica de la meditación consiste en estabilizar ese testigo, estabilizar ese observador. Os invitaría a que observaseis dentro del espacio mental, de todo el espacio de la mente, dónde se sitúa lo que observa. Es decir, está a la izquierda, está a la derecha, está arriba, está atrás, está en el medio, está en todas partes. ¿Dónde está lo que observa? Es una de las preguntas que con frecuencia hacen los maestros, ¿no? ¿Dónde está lo que observa? ¿En qué parte de todo el espacio de la mente? Y otra pregunta frecuente es, ¿qué características tiene lo que observa? Lo que observa tiene edad, lo que está observando ahora en la meditación tiene género. Ese testigo, eso que observa, tiene alguna característica como nacionalidad o profesión o no. Observadlo ahora mismo, durante la meditación. Entonces podéis percibir que hay objetos mentales y hay algo que se ha extendido que es lo que observa. Pero fijaos que eso no sería la mente, todo eso serían contenidos de la mente. Uno de los aspectos que se insiste cuando se hacen meditaciones deconstructivas es conectar con la espaciosidad. La espaciosidad es una percepción de que la mente es mucho más amplia que este pequeño espacio reducido, que más o menos corresponde a la cabeza, donde parece que ocurren las cosas. La mente es mucho más espaciosa que el cuerpo, abarca más que el cuerpo. Una forma, quizá la más sencilla, la que más se recomienda en las tradiciones, es cuando se percibe un sonido, seguramente estaréis percibiendo alguno. Yo estoy en el campo, estoy percibiendo a un pájaro. Ese sonido está lejos, no está aquí al lado, está mucho más lejos que esta habitación. Estará a 100 metros, 500 metros, lo que sea. La mente llega hasta ahí porque lo estamos percibiendo. Igual que cuando observamos un objeto con la vista, puede estar muy lejos, puede estar a kilómetros. La mente llega hasta ahí porque está percibiendo eso. Y podéis sentir esa espaciosidad, es decir, que la mente
tiene una extensión que es mucho mayor que la del cuerpo. Y podéis conectar con esa sensación de hasta donde estoy oyendo este pájaro, hasta ahí llega la mente. Y por tanto, es lo mismo en todas las direcciones. Esta es una forma de conectar con la espaciosidad. En muchos monasterios se tocaba un gong periódicamente. Y ese gong, sonido muy grave, que se oía lejano, uno no tenía claro si el sonido estaba fuera o estaba dentro, o estaba a la vez fuera y dentro, o no estaba ni fuera ni dentro. Eso sería la espaciosidad. Pero no es algo que lo visualicemos, ¿eh? Es algo que lo percibimos. Si lo percibimos, perfecto. Si no lo percibimos, ya está, no pasa nada. Intentamos conectar con eso. La meditación se suele decir que no sobra ni falta nada en la mente. Simplemente uno lo que tiene que hacer es darse cuenta de cómo funciona, darse cuenta de cómo es. La espaciosidad es una característica estructural de la mente, pero hay que darse cuenta. Generalmente cuando volvemos a llevar la atención a algo cercano, por ejemplo a la respiración, la mente se retrae y perdemos la sensación de espaciosidad. Por eso hay que ir como reconectando con la espaciosidad continuamente. Para percibir también esa espaciosidad, y lo que os decía que la mente es como el espacio donde aparecen los contenidos mentales, donde aparecen esos cuatro objetos, y donde aparece también lo que observa. Lo que observa estaría dentro del espacio de la mente, pero no es la mente. Para poder conectar de alguna forma, igual que hemos hecho con la espaciosidad, para poder conectar con esa mente, os invitaría que desplazaseis en la meditación, en ese espacio de la mente, en ese lugar donde se está percibiendo todo, os desplazaseis hacia la derecha. Es como si fueseis hacia la derecha en vuestro espacio mental. La pregunta que os haría es, si os desplazáis hacia la derecha, ¿topáis con algo? Es decir, ¿os golpeáis con algo? ¿Os frena algo? ¿Os limita algo? ¿O podríais seguir desplazando? Observarlo sobre la marcha. Ahora os invito a volver al centro, donde hemos empezado. Y la invitación es a que os desplacéis ahora hacia la izquierda. Hacia la izquierda en el espacio de la mente. Es que giréis la cabeza, no es que mováis el cuerpo, sino que, quietos en la postura de meditación, os desplazáis en el espacio de la mente hacia la izquierda. La pregunta sería, ¿eh? ¿Chocáis con algo? ¿O podríais seguir desplazando? Volvemos de nuevo al centro. Y esta práctica la podríamos hacer en todas las direcciones. Os invito a hacerla hacia adelante también, es decir, desplazar vuestra atención hacia adelante en la mente y observar si hay un límite, si chocáis con algo o podríais seguir desplazando. Volvemos al centro. Y os invito ahora a imaginar una ciudad, una calle, una plaza, algo que conozcáis bien. Yo soy de Zaragoza, aquí una ciudad de España, y me imagino, voy a visualizar, fijaos que esto es un pensamiento visual que yo genero, voy a visualizar la
plaza más emblemática, la Plaza del Pilar. Vosotros haced lo mismo con la ciudad que queráis. Algunos sois de México DF, otros sois de Argentina, de Chile, de la ciudad que queráis, el trozo que queráis, de una avenida, una plaza, un lugar emblemático, que lo conozcáis bien, lo podáis visualizar bien. Esa visualización os invito a que ocupe todo el espacio de la mente, ocupe todo lo que hay. Idealmente que sea en color. Hay personas que les cuesta más, ¿no? Visualizar en color, pero intentamos que sea así. Y además que sea multisensorial. Cuando hablamos de visualizar, no nos referimos en las tradiciones meditativas solo a ver la imagen, ¿no? Por ejemplo, ver la plaza, sino a percibir el resto de sentidos. Por ejemplo, el ruido, querían los coches, querían los pájaros, querían las personas que están allí, sentir el olor. Por ejemplo, si en esa plaza hay comida que se está vendiendo, o escape de los coches. Sentir también las sensaciones táctiles, ese aire, aquí en Zaragoza sopla el viento con frecuencia, percibir el aire, percibir el sol, percibir. ¿Eh? Estáis viendo esa plaza, esa calle, esa parte de la ciudad, siendo de día, de noche, lloviendo, con las características climatológicas de turno. Intentad percibir todo eso. Fijaos que todo eso lo estamos fabricando en nuestra mente. Pues bien, ahora lo que vamos a hacer es desmontar eso. Os invito a que primero desaparezcan todos los seres vivos que hay. Las personas, las mascotas si las hubiesen, los pájaros. De manera que coches, vehículos, calles están vacías. En segundo lugar, os invito a que desaparezcan todos los vehículos. Bicicletas, coches, buses, motos, tranvías o transporte público que haya. De manera que las calles están vacías, sin automóviles, sin personas. Veréis el cielo soleado, uno, como hayáis elegido, las casas y el suelo, las calles, las aceras. En un siguiente paso, os invitaría a que desapareciesen las aceras, las calles. Los edificios están intactos, pero están como colgando sobre nada, porque las calles han desaparecido. Sería el cielo también. En un siguiente paso, desaparecería el cielo, ya sea nuboso, soleado, o como lo hayáis querido visualizar, desaparece. Y entonces están los edificios intactos sobre algo que se ve como nada y bajo algo que se ve como nada. Y por último, los edificios desaparecen. Quedaos ahí, en esa mente que ha fabricado un objeto y lo ha disuelto en la vacuidad. Nos quedamos unos segundos en esa sensación de paz.
¿Dónde está lo que observa? ¿Dónde está la mente? ¿Dónde están los objetos mentales? Lentamente, al ritmo que queráis, podemos abrir los ojos y volver, pero os invito a volver a la práctica informal, es decir, a la post-meditación, con esa sensación que habéis tenido durante la meditación. Uno de los temas importantes es poder llevar esa sensación de la meditación a la post-meditación, es decir, a la práctica informal, de manera que en todo momento exista esa sensación de meditación, ese cuidado en la atención. Abrimos los ojos, volvemos. La práctica como tal ha terminado y tendríamos ahora unos minutos. Si queréis hacer alguna pregunta por el chat, si queréis hacerla también de forma verbal, pero os invito a que lo hagáis más por el chat inicialmente para poder contestar más. ¿Queréis comentar algo? ¿Queréis contar experiencia? ¿Queréis decir algo? ¿Nadie quiere comentar? ¿Nada? Buenas tardes, Elisa. Si queréis comentar de forma verbal. Me ha Hola, costado. Sí, 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 perdona. sí. Quería comentar, para hacer meditaciones de estas deconstructivas, hace falta tener mucha autoconfianza. Es decir, para disolver el ego, primero hay que tener como una autoestima firme o algo así, o eso sería contraproducente. Bueno, las meditaciones deconstructivas hemos hecho una sencillita como esta, lo que intentan es percibir cómo funciona la mente, disolver el yo, eso son palabras mayores, eso requiere muchísimos años de práctica, no, no es el caso, no lo vamos a conseguir con una práctica de estas, y siempre se hace cuando el yo está muy bien estructurado. Pero el tema de la autoestima o no, no sería un tema relevante para poder hacer este tipo de prácticas. Pero sí que es cierto que son un tipo de prácticas interesantes que nos van a ayudar a esa menor identificación con el yo disminuirá también la sensación de sufrimiento, ¿no? Porque fijaos que muchas de las emociones negativas ocurren por la identificación que tenemos con el yo, con las etiquetas del yo, ¿no? Entonces, no hace falta tener bien la autoestima, si se tiene perfecto, pero digamos que el efecto beneficioso que se está utilizando ya en psicología de las meditaciones deconstructivas tiene que ver con esto, ¿no? Imaginaos que yo estoy muy identificado con mi profesión, o con mi función de padre o lo que sea. Y alguien me dice, eres un mal psiquiatra o eres un mal padre. Eso genera en mí rápidamente una emoción negativa de malestar. Si hay menos identificación con las principales etiquetas que cada uno hemos desarrollado, habrá menos malestar. Pero la disolución de yo es un tema que poca gente va a conseguir y requiere años y años de prácticas más complejas. Esta es simplemente una de las más sencillas en todas las deconstructivas. Pregunta otra compañera que le ha costado el desplazar hacia la derecha o hacia la izquierda la mente. Sí, ¿eh? Porque generalmente cuando empezamos a meditar tenemos la sensación de como que la mente está aquí, en este pequeño reducido espacio que es la cabeza. Pero si observáis, ¿eh? Con el tiempo vais a poder desplazaros a izquierda y a derecha. Es porque realmente no hay límite. Lo que os comentaba de la espaciosidad. Pero eso uno tiene que percibirlo, ¿eh? Por eso hacemos prácticas de este tipo. Uno percibe que no hay límite hacia un lado o hacia otro. La parte final que hemos hecho de visualizar algo y diluirlo, lo que nos permite percibir es la naturaleza de la mente. Es decir, la mente, cualquier cosa que aparece, cualquier pensamiento, emoción, cualquiera de los objetos mentales, aparece y va a desaparecer. Porque no es la esencia de la mente. La esencia de la mente
es eso que queda cuando ha desaparecido cualquiera de los objetos mentales, ¿eh? Esto es un poquito lo que os he intentado traer. Os habrá resultado más fácil si tenéis más experiencia, ¿eh? Si lleváis menos tiempo meditando, es más complicado. Dice Olga, es normal que la visualización sea más bien como una ilusión de visualización parcial, pero no completa, es decir, del todo consigo solo visualizar una parte, sí. Olga, la visualización, sobre todo para los occidentales, es bastante complicada porque no tenemos demasiada experiencia, ¿no? Entonces, generalmente visualizamos una parte, el resto se nos desconfigura, tenemos como que repasar esa parte, ¿no? Es como dibujar un cuadro donde el cuadro se va disolviendo progresivamente por partes, entonces tienes que estar como intentando repasar las diferentes partes del cuadro. Eso es habitual, ¿eh? Dice Juan que le cuesta entender la espasticidad. Sí, la espasticidad es un elemento complejo, pero es un elemento clave. Es decir, es una sensación de que la mente no tiene límite. Realmente la mente no tiene límite, pero eso hay que experimentar, ¿eh? No hay que decirlo, es experimentarlo. Por eso, algunos de los trucos serían estos, ¿eh? Con un sonido, percibir cómo el sonido lo estamos notando aunque esté muy lejos. Es decir, la mente lleva. Horacio dice que cuando ha desaparecido la última parte de la imagen mental, los latidos del corazón sí estuvieron muy presentes. Sí. Esta parte es constructiva también, ¿eh? Generamos algo y hacemos que se disuelva en la vacuidad, ¿eh? Entonces, es fácil esa sensación como de que nos falta el aire bajo los pies, que nos falta el suelo bajo los pies, ¿no? Una sensación de inquietud, una sensación de... porque contacta con esa experiencia todavía muy inicial de deconstrucción del yo, de que ese yo no está tan sólido. Entonces, esa sensación que cuenta esa oración es muy frecuente, pero es muy interesante. Mucha gente, sobre todo cuando lleva más tiempo, la percibe como una gran liberación. Tenemos luego las grabaciones, pregunta María José. Sí, sí, todo esto está grabado y luego se puede ver. Una vez que la práctica la podéis hacer todas las veces que queráis. Cuando preguntamos dónde está quien observa, ¿hay realmente respuesta? Sí, hay respuesta. La mayor parte de la gente percibe que lo que observa está atrás, como si estuviese aquí, o está arriba, ¿eh? Eso es lo que se percibe inicialmente. Con la práctica, esa percepción puede llegar a cambiar, ¿eh? Y puede sentir que está en todo el espacio disuelto. Pero inicialmente vais a ver que la sensación de el observador, el testigo, está como atrás, moviendo una pantalla de cine, ¿eh? Lo que pasa es que la pantalla sería tridimensional, porque la mente es tridimensional. Estoy intentando contestar casi todas, ¿eh? Dice Raquel, una gran práctica que destruye nuestras creencias, que ayuda a la identificación de todo. Sí, las prácticas constructivas son muy interesantes. Hace falta una cierta estabilidad atencional, es decir, hace falta haber practicado algo de mindfulness, de meditaciones atencionales, porque si no, la mente está demasiado dispersa. Pero cuando empiezan a practicarse estas técnicas, te da una apertura increíble, porque te permite percibir cómo es realmente la mente. Es como la estamos describiendo. ¿Habría que desplazarse imaginando un espacio físico? ¿O se insistía que no? Ya sé que al principio es muy difícil, ¿no? Tanto para la espaciosidad de la mente como para me desplazo derecha a izquierda. No habría que fabricarlo, no habría que visualizar, ¿no? Habría que darse cuenta. Es decir, la mente es espaciosa, no hace falta que visualicéis un espacio espacioso, ¿eh? En la mente podemos irnos a izquierda o a derecha, pero no hace falta que visualicéis como que os vais, ¿no? Es que uno puede irse. Si uno no lo percibe, no pasa nada, con el tiempo lo percibirá. Pero una de las recomendaciones es que uno, cuando está haciendo este tipo de meditaciones, no inventa el resultado. ¿Me explico? Por eso muchas veces en meditación no se quiere decir al discípulo lo que va a encontrar, porque lo visualiza, lo genera, lo fabrica. ¿Me explico? Hay que descubrirlo, ¿eh? La clave en meditación es darse cuenta. Muchas gracias, dice Silvia, muchas gracias, Silvia. Particularmente costó trabajo elegir un espacio con edificios y calles. Opté por un bosque aquí en Ciudad de México. Bueno, con el bosque podrías hacer lo mismo, Alice. Quiero decir que puedes hacer desaparecer seres vivos, pájaros, etcétera, ¿no? Luego haces desaparecer el suelo, que eran los árboles, luego haces desaparecer lo de arriba y luego desaparecen los árboles, ¿eh? No es tan importante. Lo que pasa es que en general a la gente resulta más fácil en la ciudad, pero lo puedes hacer con el bosque perfectamente. La sensación de constructiva va a ser exactamente igual, ¿eh? Haces ese proceso y Olga dice, gracias. El desplazamiento me ha sorprendido, me ha encantado la sensación de no límite. Gracias por comentarlo. Efectivamente, esa sensación, Olga, de no límite
es nuclear en la mente. La mente no tiene límites. Nosotros pensamos que la mente tiene límites porque el cuerpo tiene límites y extrapolamos la sensación del cuerpo a la mente, pero la mente no tiene. Esto hay que experimentarlo, ¿eh? No me lo creáis. Yo lo que digo siempre en todos los cursos, no creéis nada de lo que os cuento, observad si es así. Pero sí, sí, es una experiencia fascinante. Karen dice, cuando practica ese tipo de meditación y cuando las otras atencionales son generativas, ¿por cuánto tiempo? No son excluyentes, Karen. Generalmente suele recomendarse empezar con las atencionales, evidentemente, porque si la atención no está mínimamente estabilizada, esta meditación es muy complicada para hacerla, ¿no? Entonces, mindfulness en la respiración, mindfulness caminando, body scan, etcétera. Pero cuando ya llevéis X tiempo, X meses, quizás 3, 6 meses y tal, hay un cierto entrenamiento de la atención, podéis hacer este tipo de prácticas. Esta es de las más sencillas de las es mucho más compleja, pero suficiente para percibir ese sabor de lo que es la mente. Y las generativas, las de compasión, etcétera, yo recomendaría que le hicieseis continuamente. Compasión, bondad amorosa, meta, etcétera. O sea, los podéis hacer continuamente. Todo desapareció excepto yo, meditando, flotando en la nada. Exactamente, Pilar, nos dice Pilar Madre. Exactamente. ¿Y qué sensación produce eso? ¿No es brutal? La sensación no es increíble. Es la sensación de que no hay nada, de que todo está en la mente. Este es un primer contacto con la vacuidad muy interesante. Yo he experimentado disolución, dice Silvia, me alegro, Silvia. ¿Cómo hacerlo de manera informal en el diario vivir? Eh, la forma de hacerlo en el vivir diario es lo que los maestros describen como que todo es un sueño, que todo es un sueño, todo es una creación de la mente. Esto lo habréis oído, sobre todo en las tradiciones orientales. ¿eh? También en las tradiciones occidentales se ha hablado de eso, pero no tanto. Percibir como que todo es un sueño, como que todo es irreal. Se utilizan algunos ejemplos, ¿no? De como que todo es un espejismo, o el reflejo de la luna en el agua, como un arco iris, ¿no? Esa visión del mundo como un espejismo, como una creación de la mente, hace que uno no se aferre, no haya tanto apego y rechazo a lo que está ocurriendo, ¿no? Eso es lo que facilita también la vivencia de estas meditaciones constructivas. Otras de las prácticas, cuando hacemos prácticas con tiempo, yo recomiendo hacer estas, es, por ejemplo, con los ojos abiertos, ver el espacio. Fijaos, mirad a vuestro alrededor en la habitación, vais a ver las paredes, ¿no? Vais a ver los objetos, la gente centra la atención en paredes y objetos, pero también podríamos centrar la atención en el espacio que nos separa de esas paredes y objetos. Fijaos que eso cambia completamente la perspectiva. Es ver el espacio, no ver los objetos. ¿Ok? Es una de las prácticas también informales, de las más utilizadas para conectar con lo positivo. Yo sentí vértigo, dice Carmen, y luego como la confianza de que todo estaba bien, como flotando. Sí, ese vértigo es frecuente, pero es fascinante, porque es lo que os decía, las meditaciones constructivas te llevan a esa sensación de que nada es tan real como nos parece. Todo es un constructo, ¿vale? Por eso las meditaciones constructivas son tan potentes, porque cuando uno empieza a hacerlas, le cambia la perspectiva del mundo. Es fascinante, sí, sí. Ese miedo desaparece. Quiero decir que es una sensación de libertad. Dice Elena, ¿dónde podemos conseguir más meditaciones de este tipo de prácticas? Bueno, nosotros tenemos un libro que es Vacuidad y no dualidad. Hay muchas meditaciones de ese tipo, pero yo os recomiendo que lo hagáis con alguien. Hay prácticas, dijimos prácticas, etcétera. Sobre todo porque esas prácticas más avanzadas conviene poder comentar las dudas, etcétera, como estamos haciendo. María José, para mí es siempre mucho más fácil notar espaciosidad cuando me enfoco en un sonido. Sí, los sonidos son, muy bien, María José, la forma más sencilla de conectar con espaciosidad. No es la única, pero es la más sencilla, ¿no? Estoy atento, si estoy atento a un malestar físico, en ese momento la mente se contrae y pierde la atención, efectivamente. O sea, no solamente con el malestar físico, sino con cualquier cosa. Creo que os he dicho ahora esta tarde, ¿no? Que cuando la mente enfoca de nuevo la atención, por ejemplo, en las fosas nasales, se retrae. Cuando focaliza en algo, se retraen. Hay que volver a conectar con la espaciosidad cada vez que la atención se focaliza en algo. Cuando ya llevamos muchos años meditando, no. La espaciosidad, porque eso forma parte del entrenamiento de constructivo. Mantener la espaciosidad a la vez que enfocas algo, por ejemplo, la respiración o lo que sea. Entonces, eso queda englobado en la espaciosidad. Fijaos que nosotros, como funcionamos habitualmente, y con esto voy a acabar, que estamos ya
asumimos el plazo, es desplazado. Yo, por ejemplo, estoy con la atención en la respiración. Si oye un ruido de lo que sea, como estoy atento a la respiración, siento que el ruido es un estorbo, ¿no? Siento que es una distracción y que la mente se va ahí. Entonces, cuando la mente se va ahí, lo que hago es darme cuenta de que me he ido y volver. Y todo ese proceso es como un desplazamiento, ¿vale? Esa es la meditación mindfulness estándar, ¿eh? Y está perfecta. Pero las meditaciones deconstructivas lo que te permiten ver es que tú percibes toda la mente en su conjunto, toda la espaciosidad, tienes la atención, por ejemplo, en la respiración, pero percibes a la vez toda la mente y si escuchas un sonido, no se desplaza la atención ahí, sino que el sonido queda incorporado en todo el espacio de la mente porque ya está ahí, y está todo incluido ahí. No sé si me explico. Por tanto, no hay desplazamiento, no hay distracción. ¿Sí? Imaginaos lo que es esto con el dolor. Cuando se tiene la experiencia de dolor, el dolor parece que nos saca, que nos secuestra, etc. Con las meditaciones deconstructivas, el dolor queda incluido dentro de la experiencia global. La meditación no es que uno quiera huir del dolor, no necesita huir del dolor, sino que simplemente está incorporado toda la experiencia global y la percepción está mucho menos. Lo que os estoy contando es complejo, ¿eh? Pero bueno, ahí es lluvia fina que seguramente irá haciendo poco a poco. Pues, y poco más, ¿no? Hay algunas preguntas más. Puedes pasarme mucho hacia la derecha y decir, izquierda se hacía muy difícil. Sí, eso es frecuente, Florencia, que a veces puedes ir más hacia uno que hacia otro. Se puede ir lo mismo en los dos lados y en todas las direcciones. Lo que pasa es que inicialmente aún me cuesta más. Dice Olga, sin pretenderlo, lo que he visualizado ha sido desde arriba, no desde el colocarme en la escena, que es mejor. No hace falta que hagas nada especial. Lo que es habitual es que uno siente que está atrás y que la escena está delante. Pero puedes meterte dentro de la escena si quieres. No habría una gran diferencia a la hora de experimentar los aspectos de construcción. La gran diferencia es en que cuando uno llega a esa experiencia más deconstructiva, no siente que está viendo la escena desde arriba ni desde dentro, sino que siente que está todo el espacio. Pero no solo en el centro, sino todo el espacio. Esa sería una experiencia de no gloria. Hay más preguntas, pero estamos ya en hora. Ya siento. Entonces, si os parece, vamos a cerrar, ¿eh? Ha sido un placer estar con vosotros, ¿no? Cualquier cosa que queráis, bueno, desde Sigatana, os tengo aquí el mail, si queréis, pues si queréis contar cualquier cosa, esperad si lo puedo poner para toda la reunión. Con el mail, cualquier cosa que queréis me podéis comentar, ¿eh? Y hablamos. jgarcamp.gmail.com y estoy a vuestra disposición para lo que queráis. La meditación es una forma de vida, realmente vale la pena. La meditación es mucho más amplio que simplemente lo atencional, que simplemente ¿eh? Es fascinante y de verdad que si practicáis os va a cambiar la vida. Un placer estar con vosotros.